Segunda vuelta. Muy buenas noches, señora Fujimori, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Rosana, muchas gracias por la invitación. Este ha sido un fin de semana de sorpresas, no solamente por el tema de los resultados, sino por la columna que escribió ayer Mario Vargas Llosa, que podría considerarse pues el líder histórico del antifujimorismo durante 30 largos años, y terminó expresándole su respaldo. Es cierto que dice el mal menor, pero igual hay un respaldo. ¿Cómo lo ha tomado usted? Con profunda gratitud. Creo que el señor Mario Vargas Llosa entiende perfectamente la situación tan difícil por la que está atravesando nuestro país. No solamente estamos enfrentando la pandemia, una crisis económica terrible, sino ahora también la amenaza de que el comunismo entre a gobernar nuestro país. Y yo creo que frente a estas circunstancias tan complejas y tan dramáticas, el doctor Mario Vargas Llosa ha tomado una decisión que muestra su responsabilidad y su amor por el Perú, más allá de las discrepancias históricas que todos conocen y conocemos, de 30 años de diferencias entre él y mi padre, y ha escrito una carta de respaldo, lo cual agradecí inmediatamente. Pude conversar ayer por la tarde. Bien, pero inmediatamente después de eso se conoció también que usted lo llamó por teléfono, ¿no es cierto? ¿Fue fácil, fue difícil, inmediatamente cómo lo hizo? Pero además, ¿a qué se comprometió con él? Cuando yo leí el comunicado, me entró la duda, ¿no? Si es que era un comunicado real o no. Inmediatamente conversé con alguien del equipo para que le consulte a un abogado que sabemos que es cercano a él. Y sí, nos comunicaron de que era real, y entonces se le avisó que a mí me gustaría pues hacerle una llamada, y no pensé que me iban a contestar en el momento. Y me dijeron que sí, que él estaba a la espera de mi llamada, justo antes de que yo entrara a mi actividad en el mercado de plátanos. Y procedí a llamarlo, así sin más, y tuvimos una conversación muy cortés, muy respetuosa, y lo que yo le dije al doctor Mario Vargas Llosa, que lo dije además también luego con los medios de comunicación, ratificar mi absoluto respeto, como siempre lo he hecho, con la democracia, con la libertad de expresión, con la independencia de poderes. Él se alegró mucho de escuchar esta ratificación y me deseó suerte. Bien, bueno, eso digamos es un paso importante en el sentido de que lo que usted está planteando es el gobierno como del reencuentro, ¿no es cierto? Pero también sería importante entender a qué se refiere realmente, cómo se aterriza, porque a veces las palabras pueden sonar muy bonitas, pero lo que uno pide son los hechos que efectivamente coincidan con esos títulos. Ayer vimos también en un medio escrito un análisis de cómo va a estar dibujado el próximo Congreso. Y soy consciente que entre el señor Castillo y quien habla no llegamos a más de 30%. Ninguno. ¿No? En mi caso he obtenido 13.4% en esta primera vuelta, y esta fragmentación nos lleva a reflexionar mucho de cómo tenemos que trabajar, no en esta elección, sino con miras a los próximos 5 años. Y el único camino que nos queda es el consenso, extender puentes, y por eso es que yo planteo abiertamente el camino del reencuentro, no de la confrontación ni de la lucha de clases como lo plantea el señor Castillo. Los peruanos no queremos más división, no queremos odios. Esta situación política nos obliga a trabajar juntos. No, claro que sí, y es cierto, pero también hay dos escenarios que los vamos a ir de alguna manera explorando más adelante. Por un lado, lo que puede representar un pedido o un hartazgo legítimo, y por otro lado el tema del reencuentro, que es hacia lo que usted está caminando, lo que no quita que siga teniendo un núcleo duro de antivoto y que le exigen algunos compromisos. ¿Hasta dónde estaría usted dispuesta a ceder en ese sentido? No me atrevo a decir si en el caso de Vargas Llosa, más allá de comprometerse digamos, a llevar adelante un gobierno democrático, ¿hubo algún otro tipo de compromiso? Nuestra conversación fue corta,
pero yo le planteé los temas que él había señalado y como le dije, mi absoluto respeto a la democracia, eso significa que si es que el pueblo peruano me da la confianza, gobernaré 5 años y punto, ni un solo día más. El riesgo del comunismo es que normalmente, y lo hemos visto en otros países de la región, es que se queden en el poder. Cuando hablamos de reencuentro, yo saludo que posiciones distantes puedan trabajar juntos pensando entre la diferencia que existe entre el comunismo y una economía social de mercado. Y es que eso finalmente es la decisión que todos los peruanos vamos a tener que tomar. ¿Cuál es el camino, cuál es la ruta de crecimiento que nosotros queremos tener, sobre todo frente a esta pandemia? Y es ahí donde yo hago también un llamado a los otros grupos políticos. Hemos saludado, los dirigentes de nuestro partido han conversado con diferentes dirigentes de otros partidos y creo que hay muchas coincidencias que podemos rescatar y podemos también incorporar dentro de nuestro plan. En los próximos días esperamos presentar algunas ideas adicionales, no solo nuestras, sino también de los otros grupos que podamos añadir para poder enfrentar esta tragedia, sobre todo en este año del Bicentenario. Y ahora, ese porcentaje de votos que ha tenido el señor Castillo tiene que ver con toda esa frustración, con la pobreza, con este crecimiento económico que no ha llegado y que es real. Esa pobreza existe, ese descuido y abandono del Estado existe. ¿Qué hacer en ese sentido? Porque, claro, para una persona que ha votado por él no basta con que le digan este modelo económico va a seguir vigente, va a seguir igual. Y es obvio que el grito es cambiemos. Durante los últimos años, Rosana, lo que hemos podido ver es que los recursos, los presupuestos se daban, pero lamentablemente esto no se ha transformado en obras, en beneficios, en agua, en un apoyo directo a tantos sectores abandonados. Esa indiferencia de parte del Estado ha sido uno de los factores, pienso yo, que ha llevado al señor Pedro Castillo, sin duda además de su propia campaña, ¿no? A tener ese respaldo. Pero creo que también es importante señalar que él no es el único representante de estos sectores desprotegidos o de estos sectores olvidados. Fuerza Popular y el fujimorismo, si algo se ha caracterizado durante los años de gobierno de mi padre, fue justamente trabajar por las regiones más olvidadas, más alejadas, y ahí están esas obras y ahí está también esa voz y ese respaldo que nos han dado en esta elección, que lo recibo con humildad y con profunda gratitud. Claro, y también con la certeza de que sí requiere algunos cambios y sí requiere algunos ajustes el modelo, empezando incluso por una reforma del Estado. Una reforma del Estado se requiere de manera inmediata. Tenemos que hacer que el Estado sea más eficiente, que las obras se puedan realizar de una manera acelera. Por ejemplo, la Costa Norte, que sufrió el fenómeno del Niño Costero en el año 2017, hasta ahora están esperando millones de familias justamente por sus obras de saneamiento, por la construcción de sus casas, de sus viviendas, y nada de eso se ha dado. Entonces necesitamos transformar el Estado, que se acerque, que sus técnicos estén en el campo, que los agricultores se sientan respaldados, que se hagan sus reservorios, sus canales de irrigación, que se lleve semillas mejoradas, que se sientan acompañados y no abandonados como se han sentido en los últimos años. El tema judicial es un peso fuerte, es una mochila, en este caso ya no de su padre, es una mochila suya, pero además se ha dado la situación de que lo que ha dicho por lo menos el fiscal José Domingo Pérez es, en el momento en que sea elegida, todo va a quedar simplemente en suspenso. No va a pasar nada, no se va a mover una línea más de este caso. Y además hay el temor, por supuesto, de que desde el poder pueda haber algún tipo de presiones en el Poder Judicial y en la Fiscalía. ¿Qué garantía nos da en ese campo? Creo que la mejor muestra de garantía, que soy absolutamente respetuosa de las investigaciones, primero están los 20 años que he colaborado con tantas investigaciones que se me ha hecho, y además están mis 3 entradas a prisión y mis 3 libertades, ¿no? Se dice mucho de que Keiko tenía mucho poder. Bueno, 3 veces me llevaron a prisión y las 2 últimas
veces yo sabía que esto iba a ocurrir. Es más, estaba en casa de mi madre mientras leían la tercera sentencia y le dije a Mark, llévame al juzgado porque yo creo que el juez va a dar una resolución en mi contra. Fui y me entregué. Yo creo que ese es el mejor ejemplo de mi absoluto respeto al sistema de administración de justicia y siempre lo voy a hacer, Rosana. O sea, no tendrían por qué estar preocupados los fiscales. De ninguna manera. Yo lo he hecho mi compromiso en algunos debates, no tengo ningún problema de volverlo a hacer. Voy a ser siempre muy respetuosa de nuestro sistema de justicia, con el Ministerio Público y con el Poder Judicial. En lo que se refiere a la libertad de prensa, cuando se hizo un estudio de parte de un observatorio legislativo, se llegó a la conclusión de que la mayor cantidad de proyectos de ley destinados a controlar o en todo caso a reducir la libertad de expresión provenían de parlamentarios de su bancada, ¿no? Como que el tema de los propietarios, quiénes debían ser, quiénes no debían ser. Este tipo de proyectos o de iniciativas ya no se van a dar. Rosana, ahí también creo que mi mejor carta de presentación de mi relación con la prensa está en los últimos 30 años. De mí se ha dicho de todo y hay cientos de portadas, algunas de ellas injuriosas, con información no real, pero jamás en estos 30 años he puesto una denuncia o una queja. Y en esta última etapa de la campaña electoral, algunos medios que han sido adversos y muy críticos míos me invitaron incluso a escribir una columna, pues lo he hecho, ¿no? Porque yo creo en la autorregulación y prefiero que haya un exceso, pero de mi lado siempre van a encontrar absoluto respeto a la libertad de prensa y de expresión. Claro, no, claro, pero digamos, esos proyectos como que de alguna manera generaron algunas señales de alerta, ¿no es cierto? Entonces a eso voy yo. Ese tipo de proyectos ya no se van a presentar porque esos medios lo que interpretaron fue, esos proyectos son precisamente la respuesta a... Seremos mucho más escrupulosos para que no haya ese tipo de malas interpretaciones. El tema del COVID, señora Fujimori, la cifra de hoy es aterradora. Sí. 433 muertos en un solo día. Ya no estamos en 250 ni en 300, 433. Una pandemia que es la que también ha generado toda esta insatisfacción, toda esta frustración y dolor en nuestro país. Primeras medidas de acceder usted a la presidencia. Sí, Rosana, permíteme a través de las cámaras de Panorama enviar mi solidaridad y mi saludo a las familias que lamentablemente día a día están perdiendo a sus familiares. Efectivamente, esta cifra es una cifra récord que debe llamar mucho la atención, sobre todo a este gobierno, a ver qué medidas se tienen que tomar antes del cambio de gobierno. Nosotros lo que hemos señalado es que se tiene que saber la verdad y ese es uno de los grandes problemas que lamentablemente tomó muy mal el presidente Vizcarra al utilizar las pruebas rápidas y el no saber realmente quiénes son las personas contagiadas y no hacer una política de rastreo. Nosotros hemos dicho que se va, con el doctor Bustamante, se van a aplicar 70.000 pruebas moleculares por día y se tienen que construir por lo menos 100 plantas de oxígeno de manera inmediata y convocaremos pues a la empresa privada también para hacer esto de una manera más celera. Una vez que estas plantas de oxígeno estén construidas, se les delegará a las Fuerzas Armadas para que hagan la distribución del oxígeno de manera gratuita. En las zonas más alejadas se entregarán concentradoras, de tal manera que ningún peruano más, como ahora está sucediendo, muera por la falta de oxígeno. Pero principalmente las vacunas, ¿no? Sí, tenemos que además ampliar la atención primaria, ¿no? Aumentar las camas UCI, construir más centros de salud y el programa de vacunación, que hasta ahora lamentablemente ha sido un fracaso, tenemos que convocar la suma de esfuerzos. Nosotros hemos señalado, están las iglesias, están los gobiernos regionales, que es más, han presentado una demanda al Estado para poder participar, está la empresa privada que quiere colaborar de manera gratuita. Entonces, lo que tenemos que hacer es eso, dejar nuestras taras ideológicas y poder sumar los esfuerzos de todos, y nosotros planteamos que este año todos los peruanos van a ser vacunados. En el caso
de un futuro gabinete? Sé que estamos, ¿no?, saltándonos varias etapas, pero justamente cuando se está hablando de reencuentro, un compromiso podría ser un gabinete integrado por miembros de otros grupos políticos. Sí, no solamente de diferentes grupos políticos, lo que se debe priorizar es la convocatoria de expertos, de técnicos, más allá. Y con muñeca política, porque Por también hemos visto supuesto. que cuando son muy técnicos tampoco ha funcionado tan bien. Sí, yo creo que tiene que haber una combinación de ambos, ¿no? Los que tienen experiencia política y también los que tienen experiencia técnica. Esa combinación será fundamental. Nosotros hemos dicho que no vamos a ver los colores políticos, sino convocar de acuerdo a esa capacidad, a esa experiencia y ese desprendimiento. Todos tenemos que sumar esfuerzos y no será un gabinete naranja, no, será un gabinete abierto, de muchos colores, porque creo que eso es lo que necesitan en estos momentos todos los peruanos. Y si me permite, Rosana, tenemos que hablar no solamente de salvar la vida, sino también salvar la economía. Y yo creo que uno de los errores de este gobierno es haber generado tantas restricciones que lo que genera es que los peruanos estén en la calle. Estas restricciones lo que genera es más desorden. Nosotros lo que planteamos es un Perú abierto, pero un Perú abierto ordenado, con protocolos, con nuevos horarios, que permita generar más puestos de trabajo, que los emprendedores sigan haciendo más empresa, porque nosotros apostamos por la empresa privada, ¿no? Mi contrincante lo que pretende es expropiarlos y estatizarlos. Nosotros no. Nosotros apostamos por esa inversión privada, micro, pequeña, mediana y gran empresa. Pero lo que falta es esa claridad de entender que el problema no es la actividad económica, el problema es la aglomeración. Y entonces tenemos que ordenar nuestro país para evitar estos contagios. Claro, y parte de ese ordenamiento también está, ya a partir de mañana, por ejemplo, se va a tener que ir con una careta facial a todos los centros comerciales, ¿no es cierto? Esto precisamente, imagino, por las cifras que se están dando Sí, a todos los supermercados, y eso es algo que hay que tomar nota, ¿no? Sí, y hay una reflexión final, creo que es importante que se hagan campañas educativas, ¿no? Para advertirle a la población que siempre tiene que llevar puesta su mascarilla, hasta qué nivel lo tienen que utilizar, si es que salen a la calle también utilizar la careta facial. Todas esas recomendaciones van a ser muy importantes para poder disminuir los niveles de contagio. ¿Con qué, en todo caso, líderes de partidos políticos ya tuvo contacto? ¿Lo puede compartir? He tenido contacto con varios de los líderes, prefiero no mencionar los nombres porque, digamos, este intercambio de ideas ha sido de una manera confidencial, pero aquí también me gustaría precisar, Rosana, que en estas conversaciones lo que ha quedado claro para ellos y para nosotros es que no estamos buscando alianzas partidarias. Lo que buscamos es coincidencias de qué manera vamos a enfrentar la pandemia, y ha sido grato poder conversar con muchos de los ex candidatos presidenciales, y además dentro del equipo de Fuerza Popular sé que están conversando con diferentes dirigentes. Para lo que sería este núcleo duro del antifujimorismo, ¿cabe la posibilidad de una revisión de su propuesta del indulto a su padre? Yo he sido muy clara desde un inicio, Rosana, en señalar que si es que mi padre no obtiene su libertad, pues esta se dará a través de un indulto. Creo que la forma de bajar el antivoto, como lo hemos venido haciendo a lo largo de todas estas semanas, es explicando, aclarando, incluso yendo a las entrevistas difíciles, porque creo que esas preguntas también me permite llegar a personas que tienen sus dudas, su rechazo. Será una responsabilidad mía el poder ir generando confianza. Claro. Y yo aspiro, Rosana, que en esta segunda vuelta no se priorice el voto en contra de, sino a favor de una propuesta. Y creo, vuelvo a repetir, tenemos que elegir entre el comunismo y una economía social de mercado. Y esta dicotomía, esta es una contienda entre los ricos y los pobres, como lo está presentando su contendor. ¿Se siente la representante de este establishment? Yo rechazo ese tipo de afirmaciones que lo que genera es división
y odio entre peruanos. Además, que está claro que ese es un lenguaje marxista y comunista de parte del señor Pedro Castillo. Yo no estoy calificando a su persona, estoy calificando sus ideas, y lo que voy a hacer es confrontar y combatir sus ideas. Y eso es lo que esperamos que en esta segunda vuelta todos los peruanos puedan ver, cuáles son nuestras propuestas y cómo queremos desarrollar nuestro país. Entonces, yo creo que en estos momentos de fragmentación, porque lo hemos conversado hace unos instantes, Rosana, no se necesita más divisiones, lo que se necesita es un reencuentro. Y ya para cerrar, y esa es una pregunta que le hice en las elecciones del 2016, si usted gana, ¿ya no postulará ningún Fujimori para el siguiente, para el 2026? Vamos a contestar la pregunta, además siendo extensa, porque utilizaron esa respuesta para tergiversarla. Bueno. No existe ninguna prohibición. Si es que alguno, claro, si es que Kenji Kenji, decide la hacer pregunta cosas. específica era sobre Kenji, si es que él quisiera lanzarse. Yo no he conversado con él todavía. Entonces quiero hacer esa aclaración, que no existe ninguna restricción para que él siga en su vida política. Yo espero que eso no ocurra, que haya una alternancia. Claro, porque esa siempre va a ser una preocupación que está ahí latente. Así Bien. es. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Gracias este a primer usted. domingo, luego de las elecciones del pasado 11 de abril. Y bueno, muchísima suerte. Gracias, señora Rosana. Bien, nosotros nos vamos a una brevísima